Entonces, el aprendizaje maquinal está basado, o lo que trata de hacer el aprendizaje maquinal es encontrar o poder etiquetar entre todas sus posibles formas cuando un conjunto de datos o cuando una muestra de un dato pertenece a una cierta clase o pertenece a otra cierta clase. Por ejemplo, yo tengo dos conjuntos, que son los conjuntos, en el caso de la medicina, se conoce como el conjunto sano, el conjunto de enfermos, que está por acá, y yo conozco o tengo los datos de un nuevo paciente, que pues lo represento como un puntito. Este es un nuevo paciente, y la intención del aprendizaje maquinal en este ámbito es poder identificar o poder asignarle si el paciente pertenece a la clase sano o el paciente pertenece a la clase enfermo. A eso me refiero con las clases. Entonces tengo aquí una clase que le llaman la clase menos o la clase 1 y la clase 2 o la clase 0, ¿no? Entonces usualmente se identifica como la clase positiva y la clase negativa a este tipo de clases, ¿no? El aprendizaje maquinal entonces lo que busca es poder identificar a partir de unos ciertos rasgos cuando el nuevo paciente o la nueva observación que tengo de un punto pertenece a alguna de estas dos clases. Y lo que hace es identificar o buscar un conjunto de rasgos que me permite identificar justamente a la clase a la cual se refiere. Entonces, aquí viene una palabra importante que es la palabra rasgo. Rasgo es alguna característica que permita evaluar matemáticamente si la pertenencia o no a la clase. Con característica puede ser básicamente lo que sea, o sea, puede ser el nivel de glucosa en la sangre, puede ser la presión arterial, puede ser la saturación de oxígeno, que en el caso de la pandemia que estamos viviendo es común que en base a la medición del pulso oxímetro se determine si un paciente está sano o está enfermo, o a base de la temperatura se determine si un paciente está sano o está enfermo. De hecho, si es paciente se determine, si es paciente entonces está enfermo, y si no es paciente entonces es un sujeto sano, ¿no? Entonces las características pueden ser todo ese conjunto de variables que me permitan enviar a este paciente nuevo a alguna de estas dos clases que están acá. Y las características, por sus formas, pueden ser de tipo nominales, como algún nombre, por ejemplo, de la pertenencia a alguna familia. Simplemente el hecho de vivir en México hace que tenga una predisposición a tener un tipo de diabetes u obesidad, simplemente por estar en México. Entonces, ese tipo de variables o de rasgos que no son formalmente numéricos, en principio se determinan nominales. Otros pueden ser ordinales, y los ordinales, o sea, características ordinales ya le dan un cierto nivel de jerarquía a las cosas, como son justamente los valores de la glucosa, ¿no? La glucosa o la saturación de oxígeno, el porcentaje de saturación de oxígeno, es una característica ordinal porque puedo ir ordenando los valores en relación a que tienen un cierto número o relación de sentido de mayor y menor que. Y dentro de las cosas ordinales también puedo encontrar entonces números que son discretos y números que están evaluados en una variable que es de tipo continuo. Continua, ya saben la diferencia entre los dos. Discreto es que solamente tiene puntos muy característicos, y continuo es que el barrido de la variable es completamente en toda la recta, ¿no? Que en este caso los discretos pertenecen a los números naturales, se pueden ser 0, 1, 2, 3, y el caso continuo es que pertenecen a los números reales, que están definidos ahí, ¿no? Como conjunto en el per se. Entonces, todas estas características o estos rasgos, a partir de la identificación de estos rasgos, puedo entonces decir si este paciente nuevo que está aquí pertenece a alguna de las dos clases que están definidas por acá. Primero se analiza, el primer enfoque es utilizando solamente una variable, y vamos a ver qué es lo que pasa con una variable, ¿no? Tomando en cuenta el COVID, la COVID, que como sabemos está muy en boga en estos días,
en este 2021 seguimos en una pandemia mundial ocasionada por un bicho que no teníamos idea de que existía y nos ha afectado a todo el mundo en general, ¿no? Entonces, ahora, con esta existencia del COVID, entonces, en todos los centros comerciales existe un aparatito que nosotros ponemos nuestra cabeza ahí y toma la temperatura. Estoy tratando de dibujar acá un termómetro. Toma la temperatura, aquí tengo el monito que está por acá, y entonces el monito se toma la temperatura a través de con un haz de red de luz infrarroja, y entonces determina si la temperatura es menor de 38 grados centígrados. Entonces lo que va a pasar es que el sujeto puede pasar a la tienda, puede pasar, o sea, se cataloga como enfermo. Y si, pero es sano, es un sujeto sano. Si no pasa eso, si la temperatura es mayor a 38 grados centígrados, entonces se cataloga como un sujeto enfermo y por lo tanto no puede pasar a la tienda. ¿Quién determinó ese umbral? Bueno, pues el conjunto de médicos que están relacionando o viendo el COVID dicen que la fiebre mayor a 38 grados es una característica fundamental, una característica o un rasgo importante de las personas que tienen o que padecen COVID, y por lo tanto no se permite justamente el acceso a la gente y a las instalaciones, y por eso se cataloga como una persona enferma, y si está por debajo del techo es una persona sana. Este rasgo de la temperatura, este rasgo está soportando a toda la decisión de si una persona tiene COVID o no. Entonces puedo poner en una recta ahora esta temperatura, que es la temperatura en grados centígrados, que además, al ser un valor de temperatura como tal, pertenece a los números reales, y existe este umbral, que es el umbral de 38 grados centígrados, que está definido por acá, y que separa como tal a las personas sanas y a las personas enfermas. De hecho, esta clase, como es la clase enferma, lo que me importa es detectar cuando una persona está enferma, le llamo la clase positiva. Cuando una persona está sana, me importa entonces lo que está es negativo al COVID que tenga. No significa, o no necesariamente significa, que todas las personas enfermas tengan una temperatura mayor a 38 grados centígrados, ni tampoco significa que todas las personas sanas tengan una temperatura menor a 38 grados centígrados. De hecho, el caer con este solo valor de temperatura, la decisión puede tomarse como una decisión no tan plausible, porque efectivamente va a haber personas sanas que tengan una temperatura mayor a 38 grados centígrados, sobre todo si vienen de caminar en el sol, de hacer ejercicio, de tener una conducta, una actividad metabólica muy intensa que eleve justamente el valor de la temperatura. En cambio, una persona enferma podría haberse colocado una botella de agua helada en la frente para que se le baje la temperatura y poder ingresar a la tienda, porque los humanos somos muy mañosos y nos encanta hacer trampa para absolutamente todo. Entonces, una persona enferma puede tener también rasgos de temperatura menor a 38 grados centígrados, o simplemente no manifestar la fiebre como una característica de la COVID. Eso significa que, al igual que todo lo que pasa con una variable aleatoria, la distribución de temperaturas de todas las personas sanas cambia o tiene una función de densidad de probabilidad que no es exactamente, que no hace que todas las personas sanas tengan 36.5 grados de temperatura, absolutamente todos. Entonces, las personas sanas van a tener una cierta función de densidad de probabilidad que puede verse así. Tengo aquí el pico máximo de las personas sanas es 36.5, que es el valor medio de la temperatura, y es lo que se reporta siempre en los libros de fisiología, que me dice que si yo estoy sano y si estoy vivo, entonces, obviamente es una con la otra, el valor de la temperatura que debo tener debe estar alrededor de los 36.5 grados centígrados. Si tengo fiebre, si estoy enfermo, entonces
Al igual que existe una forma de distribución para esta temperatura, existe una forma de distribución para todas las personas que pertenecen a la clase enferma o a la clase de perteneciente a COVID, que puede ser. Entonces, existirá un pico, que ese pico, si no mal recuerdo, estará como 40 grados centígrados, o sea, el valor medio de cada una de estas distribuciones está en 40, el otro está en 36.5, y el valor de 38 grados centígrados puede indicar que es el punto donde los valores de las dos distribuciones se cruzan para poder identificar cuándo está sano y cuándo está enfermo. Esta gráfica que tengo acá muestra que existen dos poblaciones, o sea, las dos clases que había colocado, ¿no? Los conjuntos de población que tenía al inicio. Entonces tengo un conjunto 1, que son los sanos, tengo ahí abajo, repito, son los sanos, y el conjunto 2, que son los enfermos. A estas variables, o a estos datos, les puedo asignar una variable, es decir, que estos conjuntos de sanos son la clase X y estos conjuntos enfermos son la clase Y, que está definida como tal. Entonces déjenme poner acá, esta parte. Enfermos Y. Entonces, la clase Y está acá, define a todos los sujetos que pertenecen justamente a esa clase, que son el dato Y0, Y1, con minúsculas para hacer referencia a que son ejemplos, Y0, Y1, Y2, puntos suspensivos, y el total de enfermos o de conjuntos que pertenecen o que forman a todo un universo de personas enfermas con COVID. Como tal, y como es evidente, nunca puedo tener a todos los valores o sea, no puedo contabilizar de forma 100% certera a todos los pacientes que están en condición de COVID, así como tampoco puedo contabilizar, y mucho menos, esperemos, a todos los sujetos que no tienen COVID y que son los valores X0, X1, X2, etc. ¿Por qué? Pues porque es imposible contabilizar absolutamente a todas las personas que existen o que tienen una condición, y menos una condición que va cambiando en función del tiempo, como es el caso de la COVID. Entonces, estos conjuntos de datos, lo que estoy buscando es encontrar alguna forma de poder identificar, basándome en una sola variable, cuando una persona tiene COVID y cuando pertenece a otro conjunto, que podría ser el puntito que marcaba al inicio. Este valor de Z, que no sé, o ese punto Z, que no sé a cuál pertenece, pues justamente busco que asignarle un tipo de clase, que sería clase Y o clase X en este caso, y entonces también puedo decirle que es clase más y que es clase menos en esta perspectiva, ¿no? Positiva porque da positivo al COVID, negativa porque no tiene COVID, básicamente, la persona, ¿no? Entonces, como yo sé, o como se estudió, o como se observó, más que se estudió, se observó que un rasgo característico para determinar cuando una persona tiene COVID o no es justamente la temperatura. Entonces se busca un marcador o un umbral justamente sobre esa variable, que es la temperatura que corresponde a esta población de 38 grados centígrados. Entonces, déjenme poner algún ejemplo con estos datos. Voy a colocar acá una muestra. Como siempre, y como todo proceso estadístico, no puedo tener a la población, pero sí puedo tener muestras de esa población. Entonces tengo aquí mi conjunto de datos Y, está por acá. Voy a ponerle una persona que yo identifiqué, que sé que tiene COVID, que no solamente es con la temperatura, pero hice pruebas, y aún las pruebas de laboratorio pueden fallar, pero tengo certeza de que tiene COVID. Entonces tiene 39 grados centígrados, otra persona tiene 38 grados centígrados, otra persona tiene 37, otra persona tiene 40 grados centígrados, y una quinta más, para tener 5 y 5, tiene 41 grados centígrados. Y mis personas X, que están acá, son personas sanas que no tienen COVID. Entonces una tiene 36, una tiene 35, una tiene 38, otra tiene 36 y otra más tiene 37.
por decir algo, ¿no? Entonces, basándome en estos dos conjuntos de datos, puedo generar ahora una etiqueta o una matriz, una tabla donde tenga todos estos datos que estoy observando acá y los voy a poner en datos separados, ¿no? ¿Cómo estoy seguro de que pertenecen a esta o esta clase? Bueno, eso tengo que definirlo con alguna otra prueba que le llamo el estándar de oro, que me dice a estos pacientes o a estos conjuntos de personas, a estas 5 personas que están acá, determinaste que tiene temperatura alta, que tiene una baja saturación de oxígeno, hiciste pruebas de inmunología para saber que tiene justamente una carga viral que representa el COVID, y a los otros todas estas pruebas resultaron erróneas, ¿no? De hecho, la única forma segura de saber que alguien tiene COVID es identificando el virus dentro de su organismo. Cualquier otra prueba no va a ser una prueba certera, porque la única forma cierta de saber que alguien tiene o no la enfermedad es únicamente identificando la existencia del virus en su persona. Entonces, todos los demás rasgos son indicativos de la existencia del virus, pero no son determinantes para eso. Muchas veces, y así sucede en la vida real, no puedo hacerle pruebas a absolutamente todas las personas porque es irrealizable. No existe el dinero suficiente para hacer todas las pruebas, no existe la capacidad de hacer todas las pruebas, identificarlos y perfectamente aislarlos, y por eso tengo que recurrir a otro tipo de métodos que sean mucho más factibles, como puede ser un termómetro a la entrada de algún lugar, un oxímetro, cualquier otro método que me permitan hacer esa identificación. Entonces, justamente de eso se trata este tipo de aprendizajes, ¿no? De abaratar, de hacer más rápido la detección de algún tipo de enfermedad. Entonces, justamente estos sé que tienen COVID, estos sé que no tienen COVID porque sus pruebas de inmunología me dijeron que estos no tienen COVID. Entonces, basándome en ese otro rasgo, la existencia o no, la carga viral que puede tener una persona es un rasgo distintivo, entonces esta será positiva y esta será negativa, pero no puedo hacerlo siempre y en todo lugar, ¿no? Entonces, ahora basándome en esto, puedo ir identificando cómo son esas clases y construir esa matriz de datos que necesito construir para poder identificar las cosas. Entonces, primero coloco los pacientes que tienen COVID, entonces son, puede ser una tablita, donde tengo aquí el valor de temperatura y tengo 39, 38, 37, 40, 41. Están todos mis pacientes que tienen COVID, sé que tienen COVID, y entonces todos estos son la clase más, y para que no sea solamente más, le voy a poner la clase más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, y entonces esto es la variable de clase. La otra va a ser 36, 35, 38, 36 y 37, y en este caso las clases son menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 y menos 1. Lo que busco es justamente encontrar ese umbral o ese valor, o saber si la variable de temperatura es suficientemente buena para identificar correctamente a aquellos que tienen COVID de aquellos que no tienen COVID. La temperatura, a diferencia de hacer una prueba de laboratorio de inmunología, es mucho más fácil de hacer y por lo tanto va a ser mucho más económico hacerlo que estarle haciendo pruebas a absolutamente toda la población sin caso alguno, porque va a ser completamente irrealizable poder hacer ese tipo de pruebas a toda la población. Entonces lo que hago es justamente evaluar estos conjuntos de datos. Como tengo X y Y, entonces existirá lo que conocemos como el valor medio, entonces tengo Y barra y tengo también el valor de X barra, que se refiere a el valor de la media de mi población, y si existen los valores de media, entonces también existe más o menos su desviación estándar, y lo mismo de este lado, ¿no? Entonces los conjuntos de población, las poblaciones las puedo definir por esos valores que en estadística descriptiva los conozco como el valor medio y el valor de su desviación estándar, que me dice qué tan holgados o qué tan dispersos están respecto a un valor central de esos conjuntos de datos. Entonces puedo ordenar estos conjuntos de datos, los puedo ordenar de manera numérica, o bien puedo tomar los valores y empezar a construir algo que se conoce como mi matriz de confusión,
para los umbrales que puedo determinar por acá. Entonces déjenme, voy a borrar este. Necesito borrar estos dos valores que están acá. De estos conjuntos de datos que están acá, puedo entonces estimar cuáles son los valores medios y desviación estándar de estos 5 conjuntos que están acá y también de estos valores que están determinados por acá. Déjenme hacerlo de manera rápida acá en Python. Es 39, 38, 37, 40, 41. Perdón que no los vea, pero estoy haciendo ahorita mis arreglos en Python, pero ahorita para poder estimar los valores de media y desviación estándar de este conjunto, que sea más rápido, y pueden ustedes hacerlo también en sus casas. 38 más 36 más 37. Entonces punto min de de la clase 1, el valor de media, que si les llevara, es igual a 39 y su desviación estándar es 1.4142, raíz de 2. CD es igual a 1.41. Y del otro lado, los valores de X, su desviación estándar de estos, SD, es igual a 1.07, tiene menos dispersión, 1.02, perdón, y su valor media es 36.4. Casi me sale así al azar el valor medio de la población que debe ser 36.4. Entonces, tomando en cuenta lo que sabemos ahorita de la COVID y tomando en cuenta este umbral de 38 grados centígrados, puedo identificar la matriz de confusión para este conjunto de sujetos que tengo definidos por acá. La matriz de confusión es una herramienta fundamental para el aprendizaje maquinal, sobre todo en lo que respecta a identificación de clases, porque me dice qué tan bien estoy etiquetando a los datos que tengo en este conjunto de poblaciones que están por acá. Entonces, la matriz de confusión, déjenme ponerla por acá, es una matriz que tiene estos 4 entradas, donde tengo las clases más, tengo la clase menos o más 1, menos 1, y lo que tengo sobre estas columnas son el valor verdadero. Ponerlo un poco más para abajo porque creo que no se ve. Esto. Entonces lo coloco acá. Esto es verdadero, o sea, es la etiqueta verdadera, que es más 1, menos 1, y tengo la etiqueta de predicción, que es otra vez más 1 y menos 1. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? El valor verdadero hace referencia a la verdad de las clases que están definidas por acá. Ahorita vemos el ejemplo con ese umbral. Y el valor de predicción es lo que arroja el tomar este umbral como el marcador que me determina si una población o si un sujeto, si un sujeto tiene o no COVID con ese valor de umbral. Y entonces tengo aquí mis clases, estos valores más 1 que están acá y menos 1 que están acá, son los que forman a mi clase verdadera, y lo que voy a poner en este lado es mi clase que sale de haber utilizado a este 38 grados centígrados como el valor de umbral para identificar cada una de las clases.
Déjenme reescribir mi tabla. Sí, voy a ponerla un poco más arriba esta tabla. Al fin tengo almacenados esos valores de tabla para poder extender un poco esto. Tengo temperatura acá y tengo como valores de temperatura 39, 38, 37, 40, 41. Clase 1, todos estos son clase más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, y todos los de clase menos son estos que son 36, 35, 38, 36 y 37, y todos estos son menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Que esta sería etiqueta verdadera. Etiqueta, nada más. Etiqueta porque sé, justamente después de haber hecho el estudio de inmunología, que justamente estos 5 son los que tienen COVID, estos 5 son los que no tienen COVID, ¿no? Y este es el valor de temperatura que ponen. Y entonces aquí puedo poner el valor de la predicción basado en el umbral que estoy colocando, que es este umbral de 38 que tengo por aquí. Entonces pongo esto y voy a colocar la nueva etiqueta o la etiqueta que sale de la predicción en color rosa en mi pizarrón, ¿no? Y el umbral, déjenme hacer la regla, entonces construyo una regla de decisión que voy a colocar ahorita. Entonces mi regla de decisión es si la temperatura es mayor, y para tener una cierta certeza le pongo mayor o igual que 38, entonces es clase 1 y otro es clase menos 1. O sea, si el sujeto que voy a medir tiene el valor de clase o tiene el valor de temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, voy a asignarlo, voy a decir que el sujeto tiene COVID, y si tiene menor a 38 grados centígrados, entonces el sujeto no tiene COVID. Yo no conozco este valor de etiqueta, porque es justamente lo que voy a hacer ahorita. Entonces, este valor de predicción me dice que en este caso la temperatura es mayor a 38, por lo tanto va a ser clase más 1, que en rosa, ¿has quedado? Más 1, tiene 38 mayor o igual, entonces aquí es más 1, 37 menos 1, más 1, más 1, ¿no? Porque estos valores, este y este, cumplen con la regla que estoy definiendo como que estos son los que tienen más de 38, y por lo tanto le asigno la etiqueta de COVID. Noten que hay uno, este caso en particular, que tiene un valor menor de temperatura, y por lo tanto, pese a que tiene COVID, porque estoy seguro que tiene COVID por esta etiqueta, le asigno el valor de menos 1, porque mi prueba me está diciendo eso. En el otro caso, entonces voy a hacer la siguiente evaluación. Entonces tengo 36 menos 1, 35 menos 1, 38 más 1, 37 menos 1, 36 menos 1. Entonces tengo ahora todas las etiquetas que están definidas por acá. Esta sería entonces la salida, que si yo no supiera, o si yo dejara que estos 10 sujetos que están acá pasaran al supermercado, este que tiene COVID va a pasar al supermercado y contagiar a todos, y en cambio este que no tiene COVID no lo voy a dejar pasar al supermercado, que es justamente lo que pasa en la vida real, ¿no? Entonces puedo empezar a contar y puedo tomar la diferencia o la suma entre la etiqueta y la predicción que estoy teniendo acá. Si resto etiqueta menos predicción, los valores que son verdaderos son justamente los que me darían un valor de 0 por acá, ¿no? Restando los dos términos que están acá. 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 sería igual a 2, entonces puedo saber justamente en qué lugares me equivoqué de estos dos que están acá. Entonces aquí tengo 0, 0, aquí tendría el valor de 2, aquí tengo el valor de 0, 0, y ahora voy al revés, 1 menos 1, entonces
este es 0, este es menos 2, porque es menos 1 menos menos 1 es menos 2, tengo 0 y tengo 0. Entonces, ahora lo que hago es contar cuántos ceros tengo del total de valores, ¿no? Y me voy primero por etiquetas. Entonces, la etiqueta verdadera, conté 1, 2, 3, 4 ceros, tenía 4. Entonces, de los que son verdaderos, ¿cuántos contabilicé como realmente verdaderos? Tengo aquí el valor de 4. De los que son verdaderos, otra vez, ¿cuántos etiqueté como menos 1? Tengo solamente 1. Y aquí puedo tener entonces la suma de todos los valores que identifiqué, en este caso, correctamente, ¿no? Estos valores que dije que son en una clase verdadera, la etiqueta es verdadera, y yo dije que eran verdaderos, los conozco como los TP o TP, voy a poner acá, es igual a verdadero positivo. Es verdadero positivo porque efectivamente pertenecen a la clase que tiene enfermedad, y yo dije que tenían enfermedad basándome no en la prueba de inmunología, sino en esta prueba alternativa, que es la prueba de la temperatura como está. Existe uno de estos que son de la clase verdadera que me dio un valor, perdón, este que está acá es un falso, es un verdadero negativo. No, este es un falso negativo. Es un falso negativo, así es. Es un falso negativo porque dije que era negativo, pero en realidad pertenece a la clase positiva, entonces tengo ese valor que es el falso negativo. Ahora voy en el otro lado, en el otro sentido, con la otra clase, que es la clase negativa. Entonces, de las que dije que son, o de los que dije que que iba a decir como que son negativos, son este y estos 4 que están acá, son verdaderos negativos, y por lo tanto los coloco en este lugar, que es el lugar de 4, que sería el valor de Tn. Son 4 y son verdaderos negativos porque pertenecen a la clase no enferma o a la clase negativa, y yo les estoy asignando la etiqueta de que no son negativos. Por eso se les conoce como los Tn, que son el valor de verdadero negativo. Verdadero negativo. Luego voy en el siguiente, ¿cuántos de aquí que son falsos o que son no enfermos contabilicé como que son verdaderos? Solamente tengo uno, y entonces en este caso son los falsos positivos, porque es un valor que no está enfermo, pero que mi prueba arrojó como si estuviera realmente enfermo. ¿Qué tan buena es esta prueba, o qué tan bueno, dado este conjunto de 10 personas que tengo aquí, qué tan bueno es mi umbral para identificar a los enfermos de los no enfermos? Lo que tengo que hacer, y lo lógico sería contabilizar cuántos que son enfermos contabilicé como enfermos, que son este valor, los positivos, y cuántos que no son enfermos, son estos casos, contabilicé efectivamente como no enfermos, que son estos valores de verdaderos negativos. A ese valor, a ese umbral, o sea, a esa contabilidad, se le conoce como la certeza de mi identificación. Entonces, certeza, o en inglés se le conoce como accuracy, es igual a la sumatoria de los verdaderos positivos más los verdaderos negativos que están definidos por acá, que justamente son los valores de la diagonal de la matriz que estoy observando en estos dos lugares, bueno, en estas celdas que están acá. Sin embargo, dejarlas solamente así, pues sería un error, porque no puedo saber si tengo más valores, o no puedo ser justo si tengo muchos más elementos o muchos más sujetos a analizar. Si tuviera más sujetos, entonces justamente estos valores van a cambiar, y por lo tanto tengo que normalizarlos respecto a algo o respecto al conjunto total de datos. Entonces el valor de certeza va a ser la sumatoria
de estos dos divididos entre el número total de sujetos, donde n es igual a el número total de sujetos o de observaciones, ¿no? En el caso de las aplicaciones a la medicina se conocen como sujetos, entes, y en el caso más genérico se conoce como observaciones. Observaciones porque son elementos que estoy evaluando acá, ¿no? Es justamente lo que tengo. Entonces, en este caso tengo que dividir 4, o tengo que sumarlo. 4 más 4, esto es igual a 8, dividido entre el total que tengo, que es 10, y esto me da un valor de 0.8, y normalmente dicen que esto es el 80%. Entonces, mi umbral o mi valor de 38 grados centígrados identificará bien a las clases con un 80% de certeza o de certeza en español o de accuracy en inglés. Sin embargo, este valor de certeza puede estar sesgado por algún otro término. Entonces, ahorita nos quedamos ahorita con este término, ¿no? ¿Qué pasa con los demás valores que están acá? Puedo identificar además otra cosa, ¿no? Puedo identificar qué tan bueno es mi umbral o esta técnica de separarlo mediante un solo umbral para identificar solo a los elementos que pertenecen a la clase verdadera, o sea, solamente a estos. Observen que en el acomodo que tengo de una matriz, debo tener a la totalidad de todos los sujetos, porque a todos los sujetos debo asignarles una clase. Si yo sumo todas las casillas de esta matriz, el total debe ser igual al total de sujetos que tengo acá. Necesito también saber entonces cuántos tengo de la clase positiva. Entonces tengo además el elemento n más y el elemento n menos para mis clases, ¿no? Donde tengo a n más es el sujetos, es el total de sujetos de clase positiva. Vamos a ponerlo por acá. Y antes de poner eso, necesito poner acá la definición que me faltaba de FP y FP. FP acá, es igual a falso positivo y Fn corresponde a falso negativo. TP porque es true positive y TN porque es false, true negative de los valores. N, ya para poner todas las definiciones que tengo acá, voy a ponerlo por aquí. Entonces, N es el número total de observaciones. N más es el número de observaciones de la clase positiva y n menos es el número de observaciones de la clase negativa. Estos valores de clase, voy a repetirlo porque es una cosa fundamental, estos valores de asignación de clase se hacen en función de términos o de alguna prueba que considero como el estándar de oro, que no deje duda alguna sobre la pertenencia o no a la clase. En el caso de la COVID es la existencia del virus en el interior del cuerpo con una carga suficiente para poder presentar la enfermedad. En el caso de otras enfermedades representará otro tipo de sintomatología y otro tipo de característica. Por ejemplo, en el caso de Alzheimer, tiene que haber una degradación de las neuronas. En el caso de la diabetes, tiene que haber una degradación del páncreas, que son pruebas que no dejan lugar a dudas y que sobre todo están en acorde con la definición de la enfermedad, para poder tomar estas como clases verdaderas de las observaciones que tengo definidas por acá. Entonces decía hace rato que en este caso, o en estas matrices, puedo definir otro conjunto de variables. Ya había definido la primera, o de evaluaciones del desempeño de ese umbral
como método de identificación o método para saber la clase sin tener que recurrir a una cuestión tan cara como las que había platicado hasta ahora. Entonces, puedo saber qué tan bueno es el sujeto qué tan buena es qué tan bueno es mi identificador para identificar solamente la clase verdadera. Es decir, puedo saber en este sentido, si sumo en este sentido, qué tan bueno es si yo sumo esta celda 4 entre 5, puedo saber qué tan bueno es para identificar a esta clase, que en este caso va a ser otra vez 0.8, y a esta sumatoria de el número de verdaderos positivos entre el número n más, que n más es igual a tp más fn, como el TPR, que es el valor o la razón de verdaderos positivos. Qué tan bueno es para identificar solamente a los de la clase 1, que es este término que está aquí. Puedo también saber qué tan bueno o qué tan malo o con qué proporción es capaz de identificar a los falsos positivos, y entonces tomo este y lo sumo respecto a esta columna, y entonces tengo FP entre, perdón, lo voy a sumar así, falso positivo entre, así, entre TP más FP es igual a FPR, la razón de falsos positivos. Déjenme revisar esta última porque se me hace que lo estoy diciendo mal y no quiero equivocarme. FP es falso, la razón de falsos positivos es el valor de los falsos positivos entre los falsos positivos, que son estos, más los TNs que están definidos por acá. Entonces, esta es mi razón de falsos positivos. Entre estas dos mediciones puedo saber qué tan bueno es el umbral para identificar o para calcular cualquiera de las razones o de las clases o de las personas que están ubicadas en esta etiqueta que pertenecen a alguna de esas dos clases. Noten que al hacer esta resta de los valores de la etiqueta y la predicción, los valores que son 0 me arrojarán aquellos valores que están bien hechos, y en el caso de que sea distinto de 0 me arroja a las etiquetas que están mal, donde los valores positivos corresponden justamente a los valores de los falsos negativos, y los valores o la contabilidad de signos negativos corresponde a los valores de falsos negativos que están indicados por acá. Entre estos dos no puedo hacerlo con esta etiqueta, pero sin embargo puedo hacerlo con alguna otra clase, que es simplemente identificar cuáles de estos, de este conjunto, están bien, cuáles de estos están mal. Finalmente, entonces, ¿qué pasa cuando yo cambio el valor o la decisión de este umbral? Porque el umbral que puse de 38 grados centígrados fue colocado justamente porque sé que todo el mundo está utilizando ahorita ese nivel de umbral para identificar a los enfermos de los no enfermos, pero ese umbral lo puedo alterar de manera a propósito para identificar las cosas. Decía además, otro aspecto aquí importante, decía además que el valor de certeza, que es la sumatoria de la diagonal de esta matriz, es un valor de desempeño, de qué tan bueno es para identificar a los sujetos, en este caso, pero que está sesgado por los valores o por la cantidad de sujetos que tengo de cada una de las clases. Es decir, imaginen el caso en el cual, si yo sé que justamente estos que están acá, o que tengo pocos sujetos que son de la clase COVID, que podrían ser estos tres, estoy suponiendo que tengo menos sujetos de este estilo, entonces el valor de los verdaderos positivos y verdaderos negativos va a cambiar en términos de la identificación que estoy colocando por acá, porque el número de sujetos que tengo de cada una de las clases es distinto. Entonces, la certeza es una medida buena, o una medida buena para evaluar la capacidad de discriminación de mi umbral,
Sin embargo, no es la medida óptima para hacerlo porque está sesgada por los valores que tengo de cada una de las clases que están definidas por acá. En este caso, suponiendo que esto pasara, entonces el valor ahora va a ser este menos 2, este va a ser menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. En los valores de certeza que están acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces tengo 6 de 10, que sería el 60% de mi certeza para identificar bien las cosas. Vemos cómo ese valor de umbral cambia justamente por la identificación de los números que tengo definidos por acá. Entonces, aquí dejamos nada más esto. Quiero resaltar esta parte que está acá. La matriz de confusión es esta medición donde estoy contabilizando cuántos realmente están bien, cuántos realmente están mal, cuántos dije que estaban bien pero están mal, cuántos dije que están mal pero verdaderamente están bien. Entonces, a partir de esta matriz es sobre la cual se construye todo el resto de cosas que vamos a utilizar y que vamos a observar para evaluar qué tan bueno es esa variable o ese rasgo, en este caso temperatura, para identificar una u otra clase.